Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Laboratorio de Ideas, un espacio de reflexión, de pensamiento crítico para buscar soluciones y acciones sostenibles. En el día de hoy tenemos un tema muy importante que se ha tratado ya muchas veces en este Laboratorio de Ideas por lo importante que es. Gracias a la oficina por organizar estas jornadas, estos encuentros en los que podemos debatir, en este caso, sobre el tema de la energía. El pasado día 23 de febrero se hizo un laboratorio de ideas en el que se habló de renovables sí, pero así no. Eso puso un marco, el marco actual, en el que tras muchos años, en el que asociaciones como Greenpeace y otros muchos colectivos ecologistas estaban hablando de la necesidad de ese cambio de los combustibles fósiles a las energías renovables. ¿Por qué? Pues porque todo el problema, mucho del problema del cambio climático viene asociado a la quema de los combustibles. Además, el pico del petróleo ha hecho que ahora mismo eso sean problemas añadidos en cuanto a los suministros, con lo cual la solución sería ir buscando que realmente las energías renovables fueran asociadas a una soberanía energética y a una autoproducción y un autoconsumo para realmente que esos beneficios de esas energías renovables se llegaran a las personas. Y aparte de cuidar el planeta, que no fuera solo un lavado de cara de algunas empresas, ¿no?, que han cogido ya, que saben que el cambio es inevitable por la escasez, y precisamente esa soberanía que recayeran los beneficios en las personas, por ahorro, por no solo de las emisiones, que nos beneficia a todo el mundo, sino del propio consumo que estamos viendo, que es uno de los problemas que ahora vamos teniendo, de los precios que van incrementándose, y además las dependencias, que estamos siendo cómplices sin querer, pues de unos conflictos asociados a la escasez, que cada vez va a ser más grande, con lo cual cada vez las soluciones son más urgentes. Hoy tenemos una presentación que va a dar paso Sara Ortuño, que es maestra, es activista, muy implicada. Yo la he visto con sus alumnos y alumnas haciendo cosas preciosas, siempre ahí, al pie del cañón. Pertenece a Teachers for Future y ella va a presentaros a la persona que hoy va a hacer la exposición para ver cómo se puede llevar a cabo, después de ese laboratorio de ideas en el que se analizó el modelo que no va a funcionar y que se nos quiere imponer, cómo podemos llevar esta teoría al campo concreto, a acciones concretas de nuestras viviendas y nuestros barrios y nuestros edificios donde tenemos la vida del día a día. Sara, cuando quieras. Sí, gracias, Caro. Pues nada, efectivamente yo voy a presentar a Cristina, que es la persona que va un poco, ¿no?, a darnos la charla, el taller. Y bueno, este taller nace un poco de esta idea que tú comentabas, ¿no?, de soberanía energética, de que un poco, digamos, la energía la produzcamos nosotros mismos, pero eso, no solo en nuestra casa, sino también pues aprovechar todos los edificios públicos que tenemos, que son muy valiosos, ¿no?, para poder llevar esto a cabo. Y entre ellos, pues, por ejemplo, los centros educativos, ¿no?, que además son unos espacios ideales para hacer esto, porque además puede implicar al alumnado y pueden conocer más sobre este tema, ¿no? O sea que encima educativamente es ideal. Y bueno, pues Cristina os contará un poco más, pero bueno, la idea partió de un proyecto que se llama Energía en los Coles, en el que Greenpeace colaboró con un centro educativo de Huelva, con el objetivo de instalar placas solares en el centro para que fueran autosuficientes energéticamente y además para que esta energía pues sobrante, por ejemplo, no por las tardes, que los centros educativos normalmente pues no están, que no, vamos, no se usan, pues para que esta energía que sobrara pudiera, digamos, darse o regalarse, ¿no?, a familias que estaban en riesgo de pobreza energética. Entonces, pues Cristina, que es voluntaria de Greenpeace, nos va a contar un poco más de este aspecto
Ella es una de las coordinadoras de la red de educación del voluntariado dentro de Greenpeace a nivel nacional. Y bueno, os invito también a que consultéis pues todos los materiales que ha elaborado esta red de educación. De hecho, bueno, si buscáis Coles por Greenpeace en internet, pues veréis que han sacado un cuaderno de iniciativas en las que plantean pues materiales, actividades y recursos para que en los centros educativos se puedan trabajar temas pues como bosques, océanos, energía y en fin, y muchos otros temas. Y además también lanzan retos a los centros educativos, que ahora mismo de hecho tienen un reto relacionado con los océanos que se llama, bueno, es como una carrera por los océanos y pues el objetivo es recoger, ¿no?, como fondos para conseguir la protección de los océanos, ¿no? Entonces, bueno, os invito también a que consultéis todo ese trabajo que han realizado, que es muy interesante para los centros. Y pues nada, dejo que Cristina nos cuente un poco más sobre energía. Muy bien, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Carol. Encantada de estar aquí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo, como bien ha dicho Sara y como ha introducido Carol, pues voy a hablar sobre energía y me voy a centrar sobre todo pues en lo que podemos hacer nosotras como sociedad para ayudar, ¿no?, a paliar ese cambio climático que tan preocupadas pues nos tienen a todas. Entonces, bueno, nosotras podemos hacer muchas cosas, pero una de ellas es tener siempre presente la eficiencia energética y luego también, pues sobre todo, las comunidades energéticas, que es de lo que más vamos a hablar aquí, y a ver, pues sobre todo, animaros a extrapolar pues esas comunidades energéticas a los centros públicos, a las instituciones públicas, como bien ha dicho Sara, los colegios, que al final pueden jugar un papel fundamental en la soberanía energética por parte de las personas y demás. Entonces, pues bueno, podemos poner presentación. Bueno, antes de comenzar con la presentación, también deciros que tenemos un chat. Entonces, bueno, podéis ir poniendo, según se os vaya ocurriendo o según vayamos avanzando en la presentación, podéis ir poniendo vuestras dudas, vuestros comentarios. Carol va a estar moderando el chat, va a estar pendiente del chat. Entonces, bueno, me irá pasando las preguntas. No tenemos por qué dejarlas para el final porque, bueno, pues esta es una presentación, pero también queremos que sea una conversación en la que, pues bueno, todas podamos aprender, porque seguramente que nosotras también podemos aprender de vuestras experiencias, de vuestras prácticas y de cómo trabajáis, sobre todo en vuestros centros escolares, porque creo que muchas de las personas que están conectadas provienen del ámbito del profesorado y demás. Entonces, pues bueno, pues eso, que podéis ir poniendo todos los comentarios, todas las preguntas en el chat y las iremos viendo según las vayáis poniendo, ¿de acuerdo? Así es que nada, pues podemos pasar diapositiva, empezamos ya. Bueno, me imagino que todas las personas que estáis conectadas ahora mismo conocéis más o menos qué es Greenpeace, pero bueno, sí que quería comenzar con una breve introducción sobre qué es nuestra organización, sobre todo, pues bueno, para que, bueno, pues si había alguna persona que no sabía muy bien, que no sabe muy bien, sí, me suena el nombre, pero no sé muy bien en qué trabaja y demás, pues bueno, unas pinceladas muy breves sobre lo que es Greenpeace para luego poder entrar pues en materia, que es lo que realmente nos interesa, que son las comunidades energéticas. Entonces, bueno, pues Greenpeace es una asociación no gubernamental, es decir, que no depende de ningún gobierno, es una organización ecologista, digamos que esa es nuestra parte green, y que actualmente pues estamos muy centrados en la emergencia climática y en la pérdida de biodiversidad, pero también tenemos una parte pacifista, nuestra parte peace de la palabra. Entonces, bueno, esa parte pacifista pues también está, aunque parezca que es menos relevante en Greenpeace, no es así. Es una parte que está muy presente en el trabajo diario de Greenpeace, en el que trabajamos sobre todo para lograr un desarme
para ir acabando poco a poco pues con la proliferación de armas, sobre todo, bueno, de cualquier arma, pero evidentemente sobre todo de armas de destrucción masiva, como pueden ser las armas nucleares que últimamente están tan presentes en los telediarios y en nuestra vida diaria, por desgracia. Luego también he de decir que, bueno, que Greenpeace también, entre uno de sus principios, es que se identifica como una organización ecofeminista. Esto quiere decir que, bueno, que tenemos muy en cuenta, intentamos paliar esa crisis climática, no solamente centrándonos en la parte ecologista, sino también centrándonos mucho en la parte social, sobre todo con la construcción de, pues de comunidades colaborativas en las que todas las personas sean iguales, en las que los cuidados de las personas que son tan importantes para la vida y en el que el cuidado de la naturaleza y de nuestra tierra, el medio ambiente, pues sea realizado por todas las personas, no solamente por unos pocos. Luego, pues es una organización internacional y muy importante esta parte. Somos económica y políticamente independiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que no dependemos ni de ninguna empresa ni de ningún gobierno. Nos subvencionamos nos subvencionamos pues con los donativos que nos ofrecen pues nuestras socias y socios. Esa es nuestra forma de financiación, cómo financiamos nuestras campañas, nuestras actividades, nuestras acciones y demás. También decir que contamos con una red de voluntariado muy potente. Entonces, pues bueno, muchas actividades se realizan de manera voluntaria por muchas de las personas que están colaborando actualmente con Greenpeace. Pasamos diapositiva. Muy bien, pues las campañas prioritarias de Greenpeace en la actualidad son cambio climático, agua y agricultura y ganadería. Esas eran nuestras campañas prioritarias a principio de año. De repente apareció la guerra, de repente se inició una guerra en Ucrania, que es como que nos ha vuelto a todas de cabeza y además de todas estas campañas prioritarias, estamos muy pendientes de lo que está pasando en Rusia, o de lo que está pasando en Ucrania con la invasión rusa y demás. Entonces, pues bueno, intentamos combinar muchas de nuestras campañas con lo que está ocurriendo en Ucrania, con el conflicto y demás. Pero bueno, las campañas prioritarias, cambio climático, agua, agricultura y ganadería. Y os preguntaréis, bueno, ¿y la energía no es una campaña prioritaria para Greenpeace? Bueno, pues es que la energía al final es una cosa muy transversal a todas las otras campañas. Sobre todo, está absolutamente relacionada con el cambio climático. O sea, uno de los problemas más importantes o una de las causas que más agudiza y empeora el cambio climático, pues al final son todas esas emisiones de CO2, todas las emisiones pues de todos esos gases sucios de combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón y el gas natural también, aunque haya países e incluso la Unión Europea que quieren decirnos que el gas natural es una energía limpia, pues no, igual que la energía nuclear, pues tampoco es una energía limpia. Entonces, pues bueno, pues empezaremos ahora a hablar de energía, que como he dicho, pues bueno, es muy transversal, pero está totalmente relacionada con el tema de la emergencia climática. Pues podemos pasar diapositiva. Vale, pues bueno, ¿cuál ha sido el problema en relación a la energía? Bueno, pues el problema es que si bien si nos contextualizamos, o sea, si nos ponemos en el momento actual, sí que es cierto que se está realizando un cambio muy potente y muy importante en el sistema energético con la reactivación de la instalación de energías renovables. Pero, ¿qué está ocurriendo? Si bien se ha dado un impulso importante, este impulso todavía sigue siendo muy lento. Y lo peor de todo es que
el ritmo viene marcado sobre todo por los intereses del oligopolio energético. De manera que Karel comentaba que habíais tenido un laboratorio hace poquito en el que habíais hablado un poquito sobre todo el tema de energía también y demás, de las energías sucias y todo esto. Pues bueno, al final muchas veces cuando estamos hablando de renovables, muchas veces pues al final decimos, bueno, pues necesitamos renovables como de lugar. Es verdad, Greenpeace siempre defiende que ahora mismo necesitamos renovables como sea, ya que el punto en el que estamos de emergencia climática es tan crítico que necesitamos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero lo más rápido que podamos. Entonces, sí, necesitamos energías renovables cuanto antes, pero sí que es cierto, como comentaba Carol, que no todo vale. O sea, hay que poner energía renovable, hay que apostar por la energía renovable, pero no de cualquier manera. No podemos llegar a las zonas rurales de nuestro país e inundarlas de placas solares, de aerogeneradores y de molinos de viento y demás, porque al final no sería tampoco muy sostenible para esa parte de nuestro país. Al final, pues bueno, ¿cuál es la clave esencial para la transformación del modelo energético? Y para que ocurra sobre todo a una velocidad necesaria, o sea, a la velocidad que necesitamos para que realmente podamos frenar la emergencia climática. Pues es imprescindible que millones de personas participen en ella, produciendo, intercambiando, almacenando y gestionando energías renovables, tanto de forma individual como de forma colectiva. Eso es indiscutible, es lo que defiende Greenpeace. Necesitamos energías renovables, pero no todo vale. Y al final, la clave sobre todo es que esa transición de energías renovables esté en manos de las personas y de las comunidades energéticas, como hablaremos después. Entonces, pues bueno, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido con España en este sentido? Pues a ver, España fue líder en energía fotovoltaica en el 2008, estábamos en cabeza de la producción de energía fotovoltaica. O sea, nuestro país es propicio para eso. Somos un país en la que gran parte del territorio, prácticamente todo el año tenemos sol. O sea, que quitando el norte, en el resto de España, y más ahora que estamos notando tanto los efectos del cambio climático, que cada vez llueve menos y demás, pues al final es un país muy, muy favorable para este tipo de energía. Entonces, sí que es cierto que en 2008 España era líder. Pero en 2010, con la legislación, pues con el cambio de gobierno y con la legislación vigente en ese momento, pues se frenó este avance que habíamos impulsado desde España. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que siempre ha habido personas que han apostado mucho por esas comunidades energéticas y siempre han apostado, ¿no? Pues porque las formas de producción, de distribución y de comercialización colectiva de la energía renovables pues esté en manos de la ciudadanía. Pero ¿qué ha ocurrido? Que muchas veces la ciudadanía se ha encontrado muchas trabas a la hora de poder implementar proyectos encaminados, ¿no? Pues a que la energía esté en manos de las personas o de comunidades energéticas. Un ejemplo claro fue el impuesto al sol. O sea, todo lo que habíamos avanzado anteriormente al implementar y al poner placas solares en muchas partes de España, e incluso había mucha gente que quería ponerla en sus hogares y demás, llegó el impuesto al sol y digamos que toda esa
todo ese impulso se frenó, porque al final era, bueno, es que si hago una inversión en energías renovables, pero además tengo que pagar un impuesto, es una tontería. No hago la inversión y pago la luz tal y como se ha hecho de manera tradicional. Entonces, pues bueno, eso sí que es cierto, pues que fue un punto muy, muy negativo en este sentido y que frenó bastante el impulso. Afortunadamente el impuesto al sol se eliminó en el año 2018, si recuerdo bien, creo que sí, fue en el 2018 cuando se eliminó el impuesto al sol. Entonces, pues bueno, otra vez se ha dado ese impulso. Además, pues bueno, toda la información que nos llega sobre las crisis energéticas, actualmente también todo lo que ocurre en relación al conflicto de Ucrania, también pues la subida del petróleo, del gas y demás, pues bueno, todo eso nos está asustando mucho y sí que es cierto que la gente está apostando y que la gente ve la necesidad y sobre todo ve la importancia de empezar a invertir en energías renovables y sobre todo que esas energías renovables puedan ser, pues digamos que estén en manos de las personas y de las comunidades energéticas y también, como comentaba Sara, pues bueno, también por las instituciones públicas, por las administraciones locales que pueden jugar un papel muy, muy importante en esta transición energética y demás. Entonces, bueno, aunque se ha renovado se ha renovado el impulso, se ha vuelto a impulsar el desarrollo de las energías renovables, volvemos a lo mismo. Su ritmo es lento y viene marcado por el oligopolio energético. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Pues bueno, muchas empresas energéticas de nuestro país, pues al final están viendo que los combustibles fósiles tarde o temprano se van a terminar. Entonces, se han visto en la necesidad de empezar a invertir en energías renovables. Pero caeríamos en lo mismo de siempre. ¿De qué nos sirve que el oligopolio esté centrado o sea, el oligopolio se haya centrado pues, en todas estas energías fósiles, pero sin embargo, ahora, como ven que hay una crisis, que esto se va a acabar y que pronto no va a haber de dónde sacar más energía de estas características, pues bueno, están apostando mucho y están haciendo grandes inversiones en la implementación de energías renovables. Pero caeríamos en lo mismo de siempre, como vuelvo a decir. Sería, pues bueno, oligopolio, pues sería, no sé cómo decirlo, pero sería renovable polio o algo así. Entonces, porque sería al final, en realidad lo que querrían sería crear un nuevo monopolio de las energías renovables. Y muchas de estas inversiones de estas empresas son las que pues, al final están creando grandes parques fotovoltaicos, poner molinos de viento en muchísimos sitios. Evidentemente, nadie quiere tener a la puerta de su casa cientos de molinos o cientos de placas fotovoltaicas. Entonces, por eso todo pasa por la soberanía energética. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, ¿cuál es el problema actual? Pues bueno, al final volvemos a lo mismo de siempre. Ahora mismo hemos salido de una pandemia, pero ahora mismo el contexto actual son los coletazos que sigue dando la pandemia, que no nos deja al final llevar una vida, digamos, normal y corriente, pero luego ahora tenemos un problema de actualidad muy importante, que es, pues bueno, la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, aquí podríamos hacer la siguiente reflexión, que cada vez que encendemos la luz, la calefacción o el gas en casa, pues, o que usamos el tren, el avión, el coche, el tren no tanto, pero el coche y el avión sobre todo, pues parte de esa energía al final se ha generado con combustibles fósiles
gas, carbón, petróleo, pero también uranio, importado en buena parte de Rusia. Afortunadamente, España no es un país que dependa mucho de estos combustibles fósiles que Rusia exporta. En ese sentido, bueno, tenemos un poco de suerte. Pero bueno, sí que es cierto que en un país en el que el sol es protagonista, pues bueno, al final energéticamente dependemos de las importaciones globales en un 89%. Sí que es cierto que no todo viene de Rusia, afortunadamente para nosotros en el contexto actual que estamos, pero sí que importamos este gas, este petróleo y bueno, sobre todo el gas y el petróleo, pues de otros países. Hasta un 89%, figuraros, o sea, solamente el 10% de la energía la desarrollamos con, al final, energías renovables y de nuestro propio país. Para ser más exactos, aquí sí que voy a leer que más concretamente el 10% del gas actualmente en España importamos el 10% del gas, el 4% de petróleo y el 39% de uranio proceden de Rusia. O sea, daros cuenta que no somos un país que dependemos mucho de Rusia, pero sí que es cierto que una parte de la energía o una parte de los combustibles fósiles que nosotras en España utilizamos para desarrollar nuestra energía o para producir nuestra energía, sí que viene de Rusia. La otra parte, pues bueno, viene de Estados Unidos, de Argelia, en fin. Pero da igual, simplemente con el hecho de que importemos una pequeña parte de esos combustibles fósiles vengan importados, vengan de Rusia, significa que de una manera o de otra, por mucho que nos cueste reconocerlo o por mucho que digamos, pues al final nos convertimos en cómplices involuntarias de lo que está pasando. Porque de nada sirve decir no a la guerra cuando tenemos empresas aquí en España que nos están dando energía gracias a los combustibles fósiles que compran en Rusia y que siguen comprando en Rusia, porque tenemos empresas como Naturgy que todavía siguen comprando en rublos pues el gas de Rusia. Entonces, bueno, hace poco además Greenpeace hemos llevado a cabo una campaña pues contra Naturgy, sobre todo, digamos que por esta circunstancia, ¿no? De que todavía sigue comprando en rublos esos combustibles fósiles, a pesar de todo lo que se dice, a pesar de la cantidad pues bueno, de sanciones que se están poniendo a Rusia. Pasamos diapositiva. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Sí, yo quería comentarte una cosa, Cristina. Sí. Un poco sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Ahora ya a nivel europeo, aparte de en España, es como que hacemos pactos con gente, en este caso con Rusia, hasta que se da la vuelta a todo y entonces nos damos cuenta de que no podemos depender, ¿no? Que eso está favoreciendo un conflicto, una violencia, pero entonces sin querer vamos a hacer pactos con otros países que tampoco respetan los derechos humanos. Entonces realmente, y por culpa de pactos por la energía, dejamos de lado a otras comunidades, ¿no? Históricamente. Entonces, realmente ese problema de la dependencia, quería hacer hincapié en esa diapositiva, que es realmente lo de la soberanía y la dependencia. Al final, cuando tienes dependencia de algo, pierdes un poco el criterio y vas un poco teniendo que aceptar condiciones que muchas veces, efectivamente, de base ya serían muy cuestionables, ¿verdad? Solo era un poquito hacer hincapié en el tema de la dependencia, aparte de lo que hemos hablado de las emisiones
y de la escasez que hay, que lleva derivada una crisis social, una crisis económica, ¿no? O sea que sí, la dependencia es una lacra, creo que la soberanía energética puede muy bien ayudar a que realmente podamos exigir más derechos, exigir la paz, exigir una serie de factores, además de ese desarrollo económico, ¿no? Sí, yo creo que hasta ahora no nos hemos dado cuenta de lo dependientes que somos como país, pero no solamente nosotros, no solamente España, sino En en general. en el resto de la Unión Europea, nos hemos dado cuenta de que somos realmente dependientes en relación a la energía que consumimos. O sea, la energía que consumimos actualmente en Europa prácticamente viene de terceros países que están fuera de Europa, bien sea Rusia, bien sea Estados Unidos, bien sea eh, cualquier país, o sea, Emiratos Árabes creo que también, o sea, es que hay muchísimos países y además países que con frecuencia que se vulneran los derechos humanos y en parte pues pues somos al final también cómplices, ¿no? De esa vulneración de los derechos humanos totalmente. Yo creo que no hemos sido conscientes de la importancia y de lo dependientes que somos hasta ahora, en el que realmente nos hemos visto en una situación extrema. Rusia ataca a Ucrania, se inician una serie de penalizaciones hacia Rusia y nos damos cuenta toda Europa de lo que dependemos de Rusia y que tenemos que tener mucho cuidado con las penalizaciones o con las sanciones que impongamos a Rusia, porque si de repente dice no hay más gas, muchos países el invierno que viene, estos, pues, tanto que hablamos, tanto que hablamos, por ejemplo, de, pues yo qué sé, de, ay, ahora se me ha ido el hilo, perdón, no sé, se me ha ido el hilo. Pero bueno, eso, que sí, que al final somos muy dependientes, no hemos sido conscientes de la dependencia tan grande que teníamos y ahora, pues bueno, pues al final tenemos que ser conscientes de que la única manera de dejar de ser dependientes de terceros países, pues es sobre todo promoviendo una dependencia energética. Si a través de los gobiernos esa dependencia energética no se está impulsando como se debería impulsar, o con la rapidez o con la efectividad que se requiere para que realmente nosotros podamos tener cubiertos, si a esto iba antes, tener todas nuestras necesidades cubiertas para el invierno que viene, porque al final puede ocurrir todo este tema de los apagones y demás, pues eso al final viene por ser conscientes de que necesitamos ser independientes energéticamente. Y España puede ser puntera en eso, porque es que somos un país muy propicio para las energías renovables. Somos un país llenos de costas, somos un país con mucho sol, somos un país en los que hay zonas que el viento es increíble. Almería, por ejemplo, es Cádiz, o sea, son zonas en las que hay muchísimo viento. Entonces, bueno, pues eso es fundamental y un punto muy, muy importante. Ser conscientes de que necesitamos dejar de ser dependientes y que eso pasa sobre todo por apostar por las energías renovables. Y es más, apostar por las energías renovables, sobre todo, eh, que estén en manos de las personas, que estén en manos de las comunidades, que sean las personas y las comunidades quien puedan gestionar esa energía renovable. Porque si al final esa energía renovable cae en manos de las grandes empresas o de los oligopolios que actualmente están controlando los combustibles fósiles, vamos a seguir siendo dependientes siempre. ¿Vale? Creo que hay una pregunta. ¿Se ha pensado denunciar a las empresas que compran en Argelia?
Bueno, a ver, Greenpeace no solamente denuncia a las que compran en Argelia, o sea, es que al final denunciamos a cualquier empresa que sea líder en combustibles fósiles, porque partimos de la base que los combustibles fósiles son los que, y junto con la industria cárnica y demás, pues son los que están generando pues las grandes emisiones de CO2 que al final están provocando el calentamiento global y por tanto la crisis climática. Entonces, al final vamos a denunciar a cualquier empresa que compre que compre combustibles fósiles tanto en Argelia como en Rusia, como en Estados Unidos y demás, porque nosotros queremos que los combustibles fósiles sean erradicados de nuestra energía para el año 2030. Y para eso necesitamos desarrollar, necesitamos apostar e invertir en energía renovable. No sé si Bichonsky, no sé si he contestado tu pregunta, pero vamos, nosotros denunciamos a cualquier empresa que trabaje con combustibles fósiles, compre donde los compre. Vale, pues bueno, seguimos con la diapositiva. No sé si me estoy alargando mucho, ¿vamos bien de tiempo? Hemos empezado un poquitín más tarde, bueno, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, pues, ¿qué demanda Greenpeace en todo esto que os he contado, ¿no? Del contexto, de qué ha sucedido, cuál es el contexto actual y demás en cuanto a la energía? Pues bueno, Greenpeace propone que en 2030 casi el 100% de la electricidad en España sea renovable. Eso es lo que estamos exigiendo, eso es lo que estamos pidiendo. Y por eso, al final, siempre intentamos señalar a todas esas empresas pues líderes en combustibles fósiles. A ver, el gobierno planea llegar al 74% de la energía renovable para 2030. Nosotros decimos casi el 100%. El gobierno dice, no, el 74%. Pero es que estamos en el año 2022, o sea que nos quedan 7 años y a día de hoy se ha instalado solo un tercio de lo necesario para lograrlo. Daros cuenta. Es que para lograrlo tendrían que sembrar España de placas y de molinos y demás. Todo eso por no impulsar más o por no apostar más por las comunidades energéticas. Vale, pasamos diapositiva. Bueno, pues las soluciones que hay a todo esto, la dependencia, dejar de utilizar combustibles fósiles, pues al final ser cómplices de violaciones de derechos humanos, de guerras, no solo la de Ucrania, sino otras muchas. Entonces, pues bueno, pues ¿qué soluciones podemos plantear? Pues bueno, al final se trata de construir un sistema energético que reemplace los combustibles fósiles por energías renovables, apostando por dos vías prioritariamente. Una de ellas sería la eficiencia energética y las soluciones tecnológicamente... No, pásame a la anterior diapositiva. No, la de adelante. Ah, perdona. Vale, perdona, calla, que me he equivocado, que es que la has puesto en grande. Vale, pues uno es la eficiencia energética y las soluciones tecnológicas inteligentes. Eso pues es muy importante también, ahora hablaremos de ello. Pero luego también la solución clave y es por la que apuesta Greenpeace al 100%, es poner a las personas y al planeta en el centro de cómo producimos, consumimos y distribuimos la energía, para poder combatir con éxito el cambio climático, pero también para poder combatir la crisis social en la que actualmente nos encontramos y sobre todo para poder paliar la pobreza energética, que hoy día pues es una constante en muchísimas familias de nuestro país, desgraciadamente. Ahora sí, pasamos. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Hay una pregunta de Joaquín que comenta un poco que las tasas de renovables tienen una tasa energética muy inferior al petróleo, al gas, con lo cual
las necesidades tendrían que cambiar. O sea, habría que sí o sí también ser conscientes de que hay que reducir, ¿verdad? Y entonces priorizar. Y él comenta que quién las establece las prioridades y en qué condiciones un poco, que eso es un debate muy complejo, pero que es una cuestión muy interesante, porque realmente la tecnofantasía, ¿no?, de que todo tal y como estamos, ¿no?, la explosividad, ¿no?, de ese combustible que nos ha permitido crecer tanto es insustituible, digamos, ¿no?, ese retorno que habla Joaquín. Bueno, al final de lo que se trata es de... A ver, tenemos que ser conscientes que los gobiernos necesitan cambiar nuestro sistema energético. O sea, la transición energética que se tenía que haber empezado a hacer casi en los años 70 se quiere hacer de manera muy rápida en solamente unos pocos de años. Ese es un problema, porque es algo que está como es algo que está siendo un problema muy grave para los gobiernos, porque han empezado tarde la transición. Entonces, y luego también los gobiernos debemos de darnos cuenta de que dependen mucho de los oligopolios, porque muchos oligopolios o sea, apoyan a los políticos, apoyan en las campañas políticas y demás. Entonces, los políticos, los partidos políticos dependen mucho de esos grandes oligopolios también. Entonces, están vendidos en el sentido de que, vamos a ver, de lo que se trata y la manera real e investigada, o sea, Greenpeace lo ha investigado al respecto, que al final, como lo podemos lograr, es poniendo a la gente, o sea, dejando que haya una democratización de la energía, poner la energía en manos de la gente, que la gente autogestione la energía, bien de manera individual, bien por comunidades energéticas o bien a través de los ayuntamientos locales y de las instituciones locales, que como he dicho pueden jugar un papel muy importante en esto, porque pueden al final pues, unir a diferentes partes de un mismo municipio para que se unan en una colectividad más grande y que al final puedan generar más energía, de manera que puedan, pues bueno, controlar una energía sobrante, pues que puede ser para beneficio de las personas o incluso, pues bueno, pues también para dar esa energía pues a familias que tengan pobreza energética y demás. Entonces, bueno, al final... Y asociado, perdona, a un poco el concepto de decrecimiento o de realmente el gasto, el trabajo es un gasto de energía, ser conscientes que eso hay que reducirlo en cualquier caso, porque el sistema está colapsando porque pasa de tener mucha energía a poca y esa es la definición, ¿no? Pues tendremos que adaptarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de consumir, de producir, sin que por ello tengamos por qué perder bienestar, que todo lo contrario, porque tendremos igual aire más limpio, tendremos más tiempo, es un cambio de paradigma muy grande, pero que lleva asociado un poco lo que estamos hablando, que es insustituible, pero si se hace de manera por lo menos democrática y soberana para que la gente se apropie de eso, ese empoderamiento además va en pos de permitir un desarrollo deseable para todos, para el planeta, para las personas. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las claves que yo he dicho como solución, una son las comunidades energéticas, la democratización de la energía, pero otra es la eficiencia y el ahorro. Ser eficiente, construir edificios que sean energéticamente eficientes y demás. Y el ahorro que puede hacer cualquier persona, cualquier familia en su día a día y demás, desde luego es importantísimo. Ahora mismo, en nuestros días, hay un debate muy claro entre, bueno, decrecimiento o colapso. Pues no lleguemos al colapso, porque todo parece que vamos a llegar al colapso. Vamos a decrecer de manera paulatina. De ahí la idea un poco, ¿no?, de que se debería haber empezado ese decrecimiento y esa transición energética muchísimo antes. Si ese decrecimiento hubiese ocurrido antes,
probablemente no hubiese sido o no va a ser tan traumático, porque puede llegar a ser traumático en el sentido de que si existe un país que de repente depende casi el 80% de Rusia y Rusia dice de repente ya no va a haber más gas para este país, ¿qué hace de un día para otro ese país? Es un problema muy grave y puede ser traumático, evidentemente, porque se puede llegar el invierno y al final, pues bueno, pues que se hagan realidad, ¿no? Pues todas esas amenazas de los grandes apagones y demás. Sí, ¿hay alguna pregunta más? No sé, no te escucho. Ajá. Vale. Sí, ahora mismo hay un pequeño debate entre que se está potenciando más el pelotazo de las placas, pero porque al final, como viene de arriba y son las políticas que vienen impuestas a los que las hacen, los que les subvencionan, en fin, que eso está bastante evidente, y que sería más fácil si legislar o que todos pudiéramos optar a placas, pero es que el sistema está montado para evitar que seamos autónomos precisamente, ¿no? O sea, que sería más fácil. El problema es un poco lo que he comentado antes, que al final el pelotazo de las placas solares lo están dando al final las empresas tradicionales, los oligopolios tradicionales, son los que están dando los grandes pelotazos de las placas fotovoltaicas. Por ejemplo, mis padres son de Extremadura. Yo cuando voy a visitarles es increíble porque cuando entro de Toledo a Extremadura, o sea, me veo mares y mares de placas fotovoltaicas y todas esas son impulsadas por Iberdrola, por Naturgy y demás. Esa no es la solución. Esa no es la solución porque al final la energía va a estar en manos de venga de donde venga, da igual, o sea, sí, va a ser menos dañina para el medio ambiente, pero al final el problema de los precios desorbitados, de la pobreza energética y demás va a seguir siendo una constante. Yo creo que en ese aspecto como que es importante, ¿no? Que también como que la ciudadanía como que empieza a organizarse para intentar justamente cambiar eso, porque si esperamos que lo cambien justamente los que tienen ese poder y que están intentando que eso no cambie, pues va a estar complicado, ¿no? O sea, yo creo que por eso también, pues, todo este tema, ¿no? De, por ejemplo, pues, en los centros educativos o en comunidades de vecinos y todos estos temas que al final, pues bueno, si nosotros forzamos a que haya ese cambio o nos organizamos, ¿no? Para que el cambio sea posible, pues es más probable que se pueda llevar, mientras que si lo dejamos en manos de los de arriba, pues es probable que efectivamente acabe en sus manos y no llegue a la ciudadanía. Claro, al final quieren implementar, digamos que soluciones macro, o sea, a lo grande, en plan, tenemos que hacerlo muy rápido, entonces vamos a inundar el país de placas solares. A ver, necesitamos energía renovables a como dé lugar, pero volvemos a lo mismo de siempre, no vale todo. O sea, no vale todo y la manera de que la transición energética sea rápida y realmente eficaz, porque tiene que ser rápida, porque la emergencia climática al final es acuciante, está ahí. El reloj de la emergencia climática, o sea, está avanzando a pasos agigantados. Entonces, para que esa transición energética sea rápida y sea realmente democrática y que palíe o que al final ayude a frenar la crisis ecológica, la crisis social, tiene que ser a través de la democratización de la energía y de que la energía esté en manos de las personas. Es fundamental. De las comunidades energéticas, como muy bien ha apuntado Sara, y ahí pues los colegios, los ayuntamientos locales y demás tienen un papel muy importante. ¿Seguimos o hay alguna cosa más? ¿Cómo? Seguimos de momento. Si hay algo más, ya te lo paso. Vale, pues bueno, pues vamos a pasar diapositiva, vamos a pasar directamente a las comunidades energéticas. Pues muy bien. A ver, pues actualmente nos enfrentamos pues a una emergencia climática de primer orden. Yo creo que eso
todo el mundo lo tiene claro y que es crucial pues avanzar hacia un sistema energético libre de combustibles fósiles. Al final, muchísimas personas en el planeta, en Europa y en España también, ¿no? Pues están sufriendo esos impactos del colapso climático. Pues estamos viendo las sequías tan brutales que hay en algunas zonas de España, las danas continuas que existen en el Mediterráneo y demás. O sea, es que digamos que esas consecuencias del cambio climático al final ya se están viviendo prácticamente en todas las partes del planeta. Sí que es cierto que algunas partes ya estamos hablando incluso de migrantes climáticos, sobre todo en zonas africanas, en islas del Pacífico y demás, ya existen movimientos migratorios debido a la crisis climática, pero bueno, aquí en España no en esa escala, pero sí que es cierto que también estamos viviendo, ¿no? Y estamos sufriendo pues esas consecuencias del cambio climático. Lo que debemos de ser conscientes es que Europa aparentemente es una de las regiones más ricas del mundo, entonces tiene que jugar un papel muy importante pues en la lucha en la lucha para frenar el cambio climático. O sea, tiene que ser un líder indiscutible. Europa y España, como consecuencia también por formar parte de Europa. Tenemos que ser líderes, ¿no? en esa lucha para paliar la injusticia, o sea, la crisis climática, la injusticia social y demás. Y volvemos a lo mismo. Para lograr una transformación energética rápida y justa, debemos poner la energía renovable en manos de las comunidades y de la ciudadanía, restando así poder a la industria de los combustibles fósiles. Este es lo fundamental. A ver, si fijamos el horizonte en el año 2030, para poder conseguir, digamos, ese casi 100% de energía renovable en nuestro país, la ciudadanía debe participar activamente y beneficiarse de las energías renovables. Es más, su papel no debe limitarse solamente al del mero consumidor, sino que su papel tiene que estar muy centrado tanto en la producción, en la distribución y demás. Entonces, pues bueno, ¿qué problema existe respecto a este tema de las comunidades energéticas y de la democratización de la energía y demás? Pues bueno, sí que es cierto que la revolución energética está ganando fuerza en Europa, porque al final la ciudadanía, los colectivos, las ciudades, las autoridades locales, volvemos otra vez, pues están situando muchas veces pues, a la vanguardia de la transición energética, produciendo, controlando y compartiendo, ¿no? Su propia energía renovable y fomentando, por tanto, el cambio hacia una energía pues, más equitativa, más democrática y más descentralizada, sobre todo restando poder pues, a los mismos de siempre, a los grandes oligopolios que tradicionalmente han tenido el poder. De hecho, fueron precisamente la ciudadanía, fue la ciudadanía particular los primeros en construir aerogeneradores, juntándose en cooperativas y en comunidades de energía renovable. Daros cuenta la importancia de esto, que fueron las propias personas las que dijeron vamos a apostar por la energía renovable, porque al final es la manera de paliar crisis climática, pobreza energética. Después veremos un vídeo de ejemplo de esto, que es realmente interesante. Bueno, pues a ver. Cristina, perdona, comentan que siendo la energía un problema central, ayer de hecho en el debate que se produjo en relación a las elecciones andaluzas del próximo día 19, ese tema no figuró, solo alguna de las candidatas nombró el cambio climático, incluso se utilizó el término terroristas climáticos, pero no está en la agenda, pero sí está en cuanto a que se está subvencionando la gasolina, se está liberalizando barriles de petróleo, porque se intenta ese colapso
pero lo que no se puede hacer es no estar abordando el problema, no estar viendo o por lo menos reconociendo que nos estamos enfrentando a una situación que por mucho que intentemos subvencionar, eso es deuda, eso es pan para hoy, hambre para mañana, en fin, que realmente está en la agenda, pero está encubierto, como que es algo pasajero, como que es algo que se podrá volver a una cierta normalidad. No, es que no está ni en la agenda, ese es el problema. Es que muchos partidos no lo tienen en la agenda, independientemente de que haya partidos que directamente niegan el cambio climático. Independientemente de eso, hay partidos, digamos que de centro y demás, incluso de izquierda, que a lo mejor puede parecer que esto del clima y de ser activistas climáticas y demás es algo como de la izquierda. No, hay algunos partidos incluso de la izquierda que en su agenda apenas aparece la transición energética o el problema de la crisis, el problema de la emergencia climática. Sí que recogen un poco el tema de la pobreza energética por ser un problema social y demás, pero el problema medioambiental tampoco lo tienen muy desarrollado. Entonces, al final, no podemos confiar en los partidos políticos. A día de hoy no podemos confiar en ellos porque sus políticas en relación a la emergencia climática no están siendo realmente eficaces para en el momento histórico en el que nos estamos encontrando en relación a la emergencia climática. Muchos de ellos al final lo que plantean es vamos a retardar el colapso y que no nos toque a nosotros. Es tal cual, es muy duro. O sea, Es que hablar de esto no da muchos votos, realmente es así. Yo lo sé y aunque está en las agendas de algunos partidos, pero no es el tema principal del que se habla ni en los debates, ni en los mítines, ni en algunos lo tienen que llevar porque ya se está haciendo mucha presión social y hay gente ahí que estamos ahí machacando para que esté, pero es verdad que ni se pone delante, que tendría que ser lo principal y en base a eso hacer el resto de políticas. Es que realmente el problema gordo viene, ¿no? Sí, es que al final la crisis energética, el cambio climático tendrían que estar en el centro de la agenda. Y actualmente sí, la crisis climática está en el centro de la agenda, pero digamos que se está afrontando o se está gestionando de una manera totalmente inadecuada. No se está gestionando teniendo en cuenta un decrecimiento. Hay gente que está muy concienciada y que realmente está haciendo cosas para que ese decrecimiento sea real. Pero al final... El paradigma del crecimiento no se cuestiona en público, digamos. Es como algo que todavía... Pero tendríamos que estar ya hablando de eso en todos los foros, de una manera... Ya se ha empezado a hablar. Digamos que no porque nos asuste la emergencia climática. Ya estamos viendo como algunos países, como Alemania, como Países Bajos y demás, que dependen bastante de Rusia en relación a los combustibles fósiles, están diciendo, bueno, incluso en España también ya se está oyendo, vamos a intentar ahorrar un poco, porque vamos a tener que recortar de alguna manera. Eso es así. Vamos a intentar ahorrar, vamos a poner menos el aire acondicionado, vamos a intentar utilizar menos el coche. O sea, ya se va dando algún tipo de consejo, pero no porque sea importante para reducir la emergencia climática, sino por el problema de que de golpe nos podemos quedar sin los combustibles fósiles que son necesarios para producir nuestra energía en nuestro país. Es por eso por lo que se está hablando ya, no porque nos da miedo, hemos puesto en el centro la emergencia climática y vamos a actuar siempre teniendo en cuenta esos parámetros o esos problemas que nos van surgiendo en relación pues, al cambio climático y a la crisis energética real, no porque un país nos corte el grifo. Eso es. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta más o seguimos. Seguimos, muy bien. Vale, pasamos diapositiva.
Vale. Bueno, pues ¿cuál es la situación actual en relación pues, a esas comunidades energéticas, esa autonomía energética y demás que tanto hablamos, que bueno, llevamos hablando toda la sesión de ello y demás? Entonces, pues bueno, la situación actual es que hasta ahora, afortunadamente hace un par de años, ¿no? Pues las personas que estaban muy interesadas en este tipo de decir, bueno, pues quiero tener mi propia autonomía energética, quiero construir junto con mis vecinos, con mis vecinas, quiero construir una comunidad energética, que nuestras viviendas sean realmente eficientes y que podamos gestionar pues, la energía que nosotras estamos produciendo en nuestro edificio. Sí que ha habido en los últimos años muchísimas de estas iniciativas, pero ¿qué ha ocurrido? Que esas iniciativas al final se han encontrado con muchísimas trabas. Nos encontramos de repente con el impuesto al sol, nos encontramos de repente con la burocracia, que para hacer este tipo de cosas, que era como, ¿qué me estás contando? ¿Que queréis hacer una comunidad energética y no depender de los oligopolios? Es como, no cabe en mi cabeza para los gobiernos, ¿sabes? Entonces es bueno, se han puesto muchísimas trabas a estas iniciativas que se han llevado. Trabas burocráticas muchísimas, muchísimas, con procesos muy largos y sobre todo porque había un vacío legal. ¿Qué derechos tiene el ciudadano? ¿Qué derechos tiene la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Hasta dónde puede hacer la ciudadanía? O sea, existía como un vacío legal pues en este ámbito, ¿no?, de la autonomía energética y de las comunidades energéticas. Sí que es cierto que en otros países europeos, pues digamos que esas iniciativas se han desarrollado más rápidamente que, por ejemplo, en el sur, en el centro o en el este de Europa, precisamente porque se ponían muchísimas trabas burocráticas a este tipo de iniciativas. Pero bueno, afortunadamente parece que este paradigma está cambiando y que poco a poco los gobiernos se están dando cuenta que realmente necesitamos pues, tirar de esa autonomía energética y de las comunidades energéticas, de involucrar, ¿no?, pues, a las instituciones públicas de los municipios, a los ayuntamientos de los municipios para lograr energía renovable, porque realmente la necesitamos a como de lugar. Entonces, bueno, pasamos. Diapositiva. Vale. A ver. A partir de la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea, que se estableció en el año 2018, eso fue como un punto de... fue como un punto de inflexión. Al final, pues la ciudadanía y las comunidades energéticas de toda Europa, pues cuentan ahora a partir de esta directiva, pues con una serie de garantías para proteger sus inversiones en energías renovables y beneficiarse de esa transición energética. Pues la Unión Europea por fin pues reconoce el derecho del ciudadano pues, a producir, a consumir, a vender y almacenar la energía renovable, con vista sobre todo a un futuro de energía 100% renovables y que ese futuro sea próximamente, no sea un futuro del año 2100, porque evidentemente para entonces ya sería demasiado tarde. Entonces, bueno, ¿qué implica esta nueva ley, esta nueva directiva de la Unión Europea? Y que creo que a vosotras os puede interesar bastante, sobre todo porque por si tenéis esas iniciativas que al principio de la charla comentaba Sara, de decir, bueno, pues vamos a implicar a las instituciones educativas de los municipios para que generen energías renovables y que esa energía renovable pues, pueda distribuirse con familias que estén en situación de hacer frente pues, a pobreza energética y demás. Bueno, pues actualmente la Unión Europea
ya reconoce ciertos derechos para este tipo de personas y para este tipo de comunidades energéticas, ya sean una comunidad de edificios o un conjunto de colegios o un único colegio, o sea, o una serie de colegios del municipio junto con el ayuntamiento y la biblioteca y el centro de salud. O sea, que hay muchas maneras, muchos modos de hacerlo. No existe una única manera de conseguir pues, esas comunidades energéticas. Hay miles de combinaciones al final. Entonces, bueno, esta ley al final los derechos que reconoce pues es el reconocimiento a la ciudadanía y a las comunidades energéticas, bueno, y a las comunidades y a los municipios en general, ¿no? Como actores implicados en el sistema energético. También derechos para la ciudadanía y para las comunidades que quieren invertir en energías renovables. Sobre todo el derecho a producir, lo que hemos dicho antes, almacenar, consumir y vender energía renovable, porque a lo mejor, bueno, pues podemos donarla a determinadas familias o podemos distribuirla de manera equitativa entre las familias cuyos hijos estén en nuestro centro educativo, por ejemplo, y demás. Pero bueno, puede haber comunidades energéticas cuyo sobrante pues quieran venderlo. También puede darse el caso. Eso también está recogido en la directiva. Otro derecho es... bueno, otro derecho no, más bien otro punto que se reconoce en la directiva es que para llevar esto a cabo, para que la directiva de la Unión Europea al final se pueda aplicar de manera efectiva, debemos implicar pues, a nuestros gobiernos nacionales, evidentemente. Y debemos, sobre todo, solicitar a esos gobiernos que actualicen sus políticas para que reconozcan este tipo de derechos a los hogares, a las personas o a las comunidades energéticas que tengan este tipo de iniciativa, pero luego también que instar a los gobiernos a que empoderen a la ciudadanía, a que las dejen ser parte de la solución, que la solución está en la ciudadanía, la solución no está en los oligopolios al final. Entonces tenemos que instar a los gobiernos de esto, ¿no? Un poco de decir, bueno, pues vamos a involucrar a la ciudadanía porque al final en sus manos está la clave y gracias a la ciudadanía al final esa transición energética puede ser más rápida incluso. Y luego, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Muy importante esto, requerir a los gobiernos nacionales que simplifiquen los trámites y procedimientos administrativos para los proyectos ciudadanos y comunitarios. Como os he comentado antes, muchas de estas iniciativas al final quedaron en nada por la burocracia tan brutal que se necesitaba para establecerse como una comunidad energética como tal. O sea, eso ha sido un problema muy grave y eso al final ha disuadido a muchísimas personas y ha hecho que muchísimas iniciativas pues al final se queden en nada. Bueno, ¿qué implicaciones para España tiene esta directiva europea? Pues al final todas las implicaciones, porque al final si España forma parte de la Unión Europea, tiene que, pues al final, tiene que modificar su legislación para que vaya en consonancia con esa directiva que se ha dictado en la Unión Europea. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Las personas, la ciudadanía, la sociedad civil, al final podemos jugar un papel muy importante en la transición energética, pero también podemos jugar un papel muy importante en hacer demandas a los gobiernos, o sea, en convertirnos en pequeños activistas o demandantes, ¿no? De que, bueno, pues que al final los gobiernos ayuden a las familias, a los hogares, a las comunidades energéticas a poder autogestionar su propia energía.
Eso es fundamental. Los gobiernos suelen ser, independientemente de que se vaya adelantando mucho, los gobiernos siguen siendo reticentes a este tipo de innovaciones porque seguimos muy anclados en el pasado muchas veces. Sobre todo, seguimos dependiendo mucho de ciertos países y de ciertas empresas, oligopolios principalmente. Entonces, bueno, en nuestras manos está también, ¿no? Pues demandar y solicitar a los gobiernos que dejen de ser tan dependientes de este tipo de empresas y que al final apuesten más por la ciudadanía. Y bueno, en las comunidades energéticas, ahora voy a hablar muy rápidamente y ya termino, porque creo que me estoy pasando un poquito de tiempo, pero bueno, al final hemos estado respondiendo algunas preguntas sobre la marcha. Entonces, ya muy brevemente, voy a mencionar 3 formas al final, o 3 agentes principales en esa autogestión y democratización de la energía. Por un lado, están las comunidades de energía renovable, y dentro de estas comunidades de energías renovables, que podemos hablar, pues, el colegio, un conjunto de colegios, un bloque de pisos, una urbanización de casas, de chalet y demás, pues bueno, las 4 claves de estas comunidades energéticas son, primero, la posibilidad de participación. A ver, independientemente de la forma elegida, solo pueden participar en este tipo de comunidades energéticas personas particulares, autoridades locales, pues incluyendo los ayuntamientos, pequeñas pymes, los colegios y demás. Y sobre todo, pues intentar excluir a las grandes corporaciones, ¿no? Porque al final van a intentar siempre sacar un poco de tajada. Entonces, bueno, si se hace al final de una manera muy de la comunidad, desde la comunidad y demás, pues va a ser muchísimo mejor y al final va a tener va a revertir en más beneficios para la comunidad. Segundo, un control y una toma de decisiones democrático. Eso es vital. O sea, las comunidades de energía renovables deben estar controladas por sus miembros y estos además deben estar ubicados muy próximos, ¿no? A los proyectos. O sea, tienen que estar próximos. De nada sirve que en una comunidad energética participe alguien, en una comunidad energética de Madrid participe alguien que vive en Holanda. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, comunidades energéticas, estamos hablando de gente que vive en esa comunidad. Participación abierta y voluntaria. Que dentro de una comunidad haya gente que quiera participar y haya gente que no quiera participar, o haya gente que participe pero de repente quiere dejar de participar. O sea, eso al final es totalmente democrático y depende de cada una de las personas. Y muy importante, un propósito diferente al lucro. Los miembros de las comunidades pueden recibir retornos económicos porque al final pues si obtienes muchísima energía, pues bueno, la puedes donar, pero también la puedes vender. Entonces, pues bueno, eso al final puede ser un retorno económico para las familias que viven en esa comunidad. Pero no puede ser lucrativo para la propia comunidad, digamos. O sea, para la comunidad como concepto. Tiene que ser lucrativo para las personas que forman esa comunidad. O sea, que ese dinero no revertiría en un ente llamado comunidad. No, revertiría en las personas que forman parte de esa comunidad. Bueno, otra, digamos que parte muy importante son los hogares. Aparte de las comunidades energéticas, pues son las familias, los hogares y demás, que pueden llegar a desempeñar un papel muy, muy activo en el fomento del cambio energético en España y en Europa. Se supone que a partir del 2021 el Gobierno de España va a tener que garantizar que los productores particulares de energía reciban un pago justo por toda la electricidad que vierten a la red, es decir, por la electricidad que no donan, sino que venden pues, a las empresas de electricidad y demás. Y luego volvemos otra vez a lo que hemos estado hablando durante toda la charla, que son las autoridades locales.
sea, las autoridades locales pueden jugar un papel muy, muy, muy importante en esto, porque son las que realmente conocen los municipios, realmente conocen a las comunidades y al final son las que pueden fomentar este tipo de comunidades energéticas, pues como habíamos comentado antes, por ejemplo, uniendo a colegios, biblioteca, centro de salud, centro cívico, ayuntamiento, pues que sea una única comunidad energética y que el excedente que tengan, pues que al final pueda revertir en las familias que más lo necesiten. Como he dicho antes, al final hay cientos, miles de combinaciones, pero sí que es cierto que las autoridades locales es muy importante. O sea, la implicación de las autoridades locales puede aportar confianza y legitimidad a los proyectos, así como vincularlos a estrategias y planes más amplios, lo que estábamos hablando, orientados a la descarbonización y al fomento de las renovables, sobre todo. O sea, es un ejemplo muy claro, esto es un ejemplo muy claro del proyecto Coles por Greenpeace. Si bien a lo mejor ese proyecto no estuvo impulsado por el ayuntamiento local, pero al final perfectamente podría haber estado impulsado y bueno, pues ese colegio tendría energía suficiente para su día a día, pero al final tendría energía de sobra para poder donarla a otras familias. Pasamos de diapositiva y ya finalizamos. ¿Y qué podemos hacer, ¿no?, para poder construir pues, una comunidad energética? Pues así, juntarnos y organizarnos, lograr que las autoridades locales tengan un alcance más amplio, eso es fundamental porque son los que están más cerca de nosotros, instar al Gobierno nacional para que implique realmente a los municipios y a la sociedad civil, a las organizaciones, a las instituciones, pues en sus planes para llevar a cabo la transición energética. Y sobre todo también es muy importante que aprendamos de iniciativas que han tenido éxito y también de iniciativas que no han tenido éxito. O sea, es tan importante que nos empapemos de las buenas prácticas como de las malas praxis para no caer en ellas. Entonces, pues bueno, pues al final es muy importante que instemos pues a los municipios. De hecho, hay un proyecto o una plataforma que se llama Pacto Europeo de Alcaldes y está un poco, o sea, está un poco centrado en eso, en que los municipios, alcaldes de determinados municipios de Europa, pues al final se han unido en esta plataforma pues para aprender un poco de cómo pueden impulsar las comunidades energéticas en sus propios municipios, pues hablando con otros alcaldes pues de Alemania, de Italia y sobre todo pues aprendiendo de las buenas y las malas prácticas para poder al final replicarlas o no en las ciudades. Y bueno, Cristina, justo sobre eso había una pregunta, entonces creo que la has respondido un poco porque era ¿qué pasos concretos tiene que seguir un colegio público para que quisiera poner placas en su tejado y montar una comunidad energética, ¿no? Entonces ese es un poco lo que estás comentando, es algo que se está construyendo todavía, ¿no? Sí, bueno, sí que es cierto, para informaros, que actualmente en España está la orden 1446/2021 de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos pilotos singulares de comunidades energéticas. O sea, que podéis tener en cuenta, esta es una directiva o sea, es una orden del 22 de diciembre de 2021. O sea, es muy, 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 muy nueva. O sea, pero sí que es cierto que podéis buscarla en internet y empaparos bien de ella al final. Y lo que ha hecho España con esta orden al final es un poco pues poner al día la legislación española para que esté en consonancia, ¿no? Para que esté para que, o sea, no contradiga y para que esté de acuerdo pues con esa directiva europea 2018. Entonces, un poco yo lo que al final os recomendaría sería que os estudiaréis bien tanto la directiva europea como esta orden española, que es muy nueva,
sobre todo juntaros, organizaros, intentar hablar con las autoridades locales, porque al final, si se insta, si se demanda a las autoridades locales a llevar a cabo este tipo de proyectos, a incentivar las comunidades energéticas, pues al final va a ser algo muy, muy bueno para el municipio y al final, pues para las regiones, para los países y para el medio ambiente en general. Entonces, pues bueno, un poco eso. Volvemos a lo mismo, no es fácil, o sea, la burocracia sigue siendo muy, muy pesada. Me imagino que con esta directiva, que yo no me la he leído, con esta orden española, entiendo que pues un poco esa burocracia se habrá agilizado y sobre todo para que no sea tan disuasoria como era antes, que la burocracia al final era muy, muy disuasoria, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese tipo de cosas, que al final saber muy bien cuáles son vuestros derechos, yo os lo he puesto un poco aquí, pero que actualmente podéis, o sea, tenéis derecho a poder estableceros como una comunidad energética, bien en el colegio, bien con con familias que formen parte del colegio y que tengan energías renovables ya instaladas en casa, con los ayuntamientos, o sea, hay 1000 maneras de hacerlo. Si quieres, ¿Y Carlos, algún ejemplo de buena práctica que también han preguntado? Vamos a poner un vídeo sobre ello. La luz subirá más de un 11%. Es la mayor. ¿Nuestra luz es más cara que la media europea? Sí. Total, que hoy estamos pagando el doble que el año pasado. Nuevo tarifazo. Que la factura de la luz está tan Que cara. la ley les permite hacer lo que están haciendo, ¿no? La eólica moderna nació en Dinamarca, donde los grupos antinucleares empezaron a contactar herreros de las zonas rurales para empezar a construir aerogeneradores, en aquel momento eran pequeños. Esto, que es una cosa habitual en Dinamarca, en Alemania, en varios países, en España no existía. Propusimos esta idea y lo más divertido fue que, al salir una pequeña nota en un periódico de Barcelona, empezamos a recibir correos electrónicos de gente que quería participar. Se consiguió implicar a la gente del pueblo, viendo que esto daría un beneficio para el pueblo. También pudo dar trabajo a la gente del pueblo en su día, en su construcción. Aquí en Pujalt hubo la iniciativa de promover que hubiera inversores de aquí, inversores locales, vecinos, agricultores, que aportaron dinero para crear el molino. Este molino no es el que pone una gran empresa o que pone el político de turno, sino que es un molino que lo ha puesto la gente. El objetivo del proyecto era hacer participar a la gente en generar toda o parte de la energía que ellos utilizan en la vida cotidiana. Un molino como este produce energía para más de 2000 familias, con lo cual hace suficiente energía para todas las necesidades que tenemos en Pujalt. La construcción de un molino eólico, para ser eficiente, es muy cara, pero si sumamos el dinero de mucha gente, lo podemos hacer realidad. Estamos en la montaña del interior de la provincia de Valencia. Somos fin de línea de suministro de energía eléctrica. Padecemos muchas inclemencias y, asistiendo a varias reuniones en Madrid, pues me di cuenta de que empresas en el sector eléctrico tienen todo el ciclo de producción, distribución y comercialización de la energía. Y bueno, nos planteamos, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer? Este pueblo se llama Aras de los Olmos, quiere ser energéticamente autosuficiente. Aquí hay un sector importante de ganaderos y hay épocas que lo pasan muy mal económicamente. Entonces tenían ahí unas cubiertas de las granjas ociosas, muchos se convencieron de que era posible y ahí tenemos pues unas 10-12 explotaciones con energía fotovoltaica.
Yo hice en 2 tejados diferentes de 2 granjas que tengo, 2 instalaciones, cada una de 20 kilovatios. Es mucha más luz de la que yo consumo entre mis granjas y mi casa. El objetivo del proyecto nuestro es conseguir que todos los vecinos del municipio estén suministrados con energía renovable los 365 días del año, las 24 horas del día. Somenergia es una cooperativa sin ánimo de lucro que nació para cambiar el modelo energético y avanzar hacia ese modelo 100% renovable, y sus principales actividades son la comercialización y la producción de energías 100% renovables. Uno de los principales hitos e iniciativas de éxito de Somenergia es el Generation Kilovatio Hora. Es un proyecto de autoproducción colectiva, donde los socios de la cooperativa y por lo tanto la ciudadanía de a pie puede invertir directamente en proyectos concretos de producción renovable. De modo que pueden recibir la electricidad a precio de coste durante 25 años a cambio de haber hecho esa inversión, de haber ayudado a la cooperativa a poder construir esas plantas de producción renovable. Es muy importante empoderarse y darse cuenta que generando nuestra propia energía somos nosotros quienes decidimos lo que queremos hacer con ella. Y además aprendemos a utilizarla, aprendemos a ahorrarla, aprendemos a gestionarla. La cooperativa, junto con los grupos locales, promueve compras colectivas en los diferentes territorios de placas solares, y los socios pueden acceder a instalaciones mucho más baratas que si van al mercado. El objetivo de invertir en módulos fotovoltaicos o en proyectos comunitarios no es solamente económico, sino el objetivo es medioambiental, es nosotros producir la misma cantidad de energía que la que necesitamos para nuestro día a día, y lo podemos hacer de forma individual, con instalaciones fotovoltaicas, o de forma comunitaria, en proyectos de generación. Yo creo que con nuestra iniciativa hemos empezado a cambiar las cosas, hemos empezado a cambiar el panorama energético en este país. Decidimos desobedecer el sistema energético español porque no creíamos en él. Y yo espero que el ejemplo de unas pocas personas contagien al resto. Nos vinimos a vivir a la central porque mi padre era empleado del ayuntamiento y desde el ayuntamiento le ofrecieron el mantenimiento de la central. Yo viví aquí los años más felices de mi vida. Oías el río, jugabas, nadabas, para mí era increíble. En el momento que me entero que van a recuperar la central, pues para mí una felicidad inmensa. Lo que queremos con el proyecto de la central es de recuperar para el pueblo una serie de servicios que ya los tenían hasta los años 80. La central era muy importante, primero por la función del alumbrado público y segundo porque cumplía una función también del regadío. Lo que pretendemos es generar energía para autoconsumirnosla en el pueblo y abastecer tanto al alumbrado público como a 4 edificios municipales y generarnos más o menos el 48% de las necesidades energéticas que tiene el propio pueblo. Me pongo un poco triste, pero a la vez esperanzado de lo que va a pasar. Ver la central funcionando otra vez, verla arreglada, ver la máquina otra vez con el ruidillo y todo esto para mí va a ser increíble, va a ser una felicidad absoluta. Muy bien, pues bueno, pues esto, además de todo lo que os he estado contando y demás, pues bueno, pues quería terminar la presentación pues con este vídeo que al final pues ejemplifica muy bien buenas prácticas en relación pues a las comunidades energéticas, además con diferentes ejemplos de diferentes energías, ya sean
eólica, fotovoltaica y demás. Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería contar. No sé si queréis preguntar alguna cosa más o comentar alguna cosa. Ahora, si queréis, tenéis poquito tiempo porque yo me he enrollado demasiado y ya tenemos muy poco tiempo para poder tener un debate, pero bueno, vamos a dejar unos minutitos por si tenéis alguna pregunta o algún comentario. En principio, en el chat habían comentado algo respecto a los 500 metros límites para las comunidades energéticas, que no sé si sería la potencia, ¿no? ¿Se referirá? O... Ese dato es que lo desconozco. Pues muchas gracias. Ha sido muy interesante, muy gráfico y desde luego el vídeo muy esperanzador de ver que hay unas posibilidades muy reales. Y como hablábamos, pues en nuestros coles, yo también soy profesora, en este caso de secundaria, y es un potencial muy grande que tenemos en los coles, en los institutos, para esa doble función, ¿no? De ser soberanía energética y de concienciar y que se vea realmente que es posible y que hay que cambiar un poco el paradigma. Muchas gracias, Cristina. De todas maneras, tendréis el correo de la oficina, entonces la oficina en casa, si tenéis el correo, no sé si lo pueden poner en la pantalla, alternativa más, podéis escribirles a ellos me van a remitir a mí las preguntas para poder daros una respuesta y demás, y que no os quedéis al final con ninguna duda. Muchas gracias. Yo daros las gracias también, sobre todo a Cristina, y nada, a ver si nos organizamos, como bien dice, en Almería y conseguimos pues hacer algo, ya sea en los coles o bueno, individualmente, no cada uno. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Y gracias a la oficina por esta posibilidad de este encuentro. Muchas gracias a la oficina, a las personas que han estado ahí conectadas y atentas. Hasta luego.